Cuando era joven, trabajaba en un rancho tequilero en Tequila, Jalisco. De esto ya hace bastante tiempo. Por aquel entonces la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día, lo que considero una pena, pues en este momento pudiera compartir tantas imágenes, de cuántas experiencias extrañas tuve, así tal vez me ahorraría un par de palabras. En el campo es donde suelen suceder las historias más extrañas de todas. Desafortunadamente la urbanización ha ido terminando con la mayoría de espacios verdes y libres, y no digo que en las ciudades no ocurran cosas extrañas, sino que hay ciertos fenómenos que no se presentan de la misma manera. Como dije al principio, trabajaba en un rancho tequilero, donde la destilación se llevaba a cabo con un proceso 100% artesanal. Aunque yo sabía llevar a cabo todo el proceso, mi trabajo se encontraba en el campo y no en las plantas destiladoras. Vivía en una casita, en el mismo campo de agaves, mismo que se encontraba sobre una colina bastante fértil. El terreno era en verdad extenso y la única zona en la que no se sembraba era un conjunto de montes de roca, donde la tierra era yerma y lo único que crecía eran espinos y zarzas. Durante una fiesta que ofreció el patrón, para todos los peones y maestros destiladores, escuché una historia acerca de este terreno estéril. Era una historia bastante interesante, acerca de que alguien vio una especie de troll entre las rocas. De esos seres, solo tenía conocimiento por un par de libros que había leído. Pero jamás escuché que alguien del campo utilizara ese término. Había escuchado historias sobre duendes, sobre brujas y nahuales, incluso una acerca de una ánima que con engaños te llevaba a la laguna para ahogarte. Pero escuchar acerca de esta historia despertó un gran interés dentro de mí, así que me propuse ir a trepar ese cerro yermo apenas tuviera oportunidad. Se llegó un temporal de aguas bastante intenso, que echó a perder muchos agaves, lo que ocasionó que no se pudiera seguir pagando a varios trabajadores. Yo tuve la fortuna de no ser despedido. Como era de esperarse, el trabajo para mí aumentó y la lucha para evitar que se inundara la siembra fue bastante intensa. Al final vino un temporal de calma, con un sol abrasador que parecía querer extinguir todo a su paso. Esto también resultó un problema en mi trabajo. Luego volvió a llover y el clima parecía haber enloquecido. Una vez que el temporal amainó y el sol volvió a brillar en el cielo de una manera calmada, no como ese temporal seco, aproveché mi día libre para explorar los montes estériles que se alzaban en la colina cercana. Armado con una cantimplora, una linterna y mi curiosidad, me aventuré hacia lo desconocido. A medida que ascendía por la empinada ladera, noté la ausencia de sonidos de la fauna habitual. El silencio era casi sobrecogedor, solo interrumpido por el crujir de las ramas secas bajo mis botas. Las espinas de la zarza se aferraban a mi ropa, pero mi determinación por descubrir los secretos de los montes y saber exactamente de qué se trataba aquello de lo que se hablaba. Sobre todo, saber si en verdad existía alguna especie de troll, o qué era lo que se confundió con ese ser, pues yo me imaginaba que era probable que solo se trataba de alguna formación rocosa, a la que se le vio cara o figura humana. Cuando alcancé una altura considerable, vi como el cielo se cubrió de nubes, oscureciendo la luz de la tarde. Yo sabía que si las nubes venían del sur, la tormenta sería algo seguro, y me quedé quieto pensando en qué hacer. Si bajar y regresar antes de que cayeran las primeras gotas, o si buscaba un lugar donde resguardarme. Pues como podía caer una lluvia rápida, como podía durar por horas. Decidí regresar, pero no alcancé ni a avanzar un par de metros, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con violencia sobre mí. Entonces lo único que se me ocurrió fue meterme en una especie de cueva entre dos enormes rocas. ¿Cuál sería mi sorpresa que dentro si había una cueva? Me senté sobre una roca y escuché cómo la lluvia caía con fuerza. Mientras esperaba a que la lluvia amainara, exploré el interior de la cueva con mi linterna. Descubrí que era más grande de lo que parecía desde afuera, con pasadizos estrechos que se adentraban en la oscuridad. Intrigado, decidí aventurarme más profundamente, dejando atrás la entrada iluminada por la lluvia que caía. A medida que me adentraba en la cueva,
noté extrañas formaciones rocosas que parecían esculpidas por la mano de la naturaleza, las paredes rugosas narraban historias geológicas mientras avanzaba, la luz de mi linterna revelaba sombras caprichosas que danzaban en las superficies de las rocas, creando ilusiones fugaces que jugaban con mi imaginación. El sonido de la lluvia golpeando la entrada de la cueva creaba una sinfonía hipnótica, y por un momento me sentí absorto en la tranquilidad del lugar. Sin embargo, a medida que avanzaba más adentro, la cueva parecía cobrar vida propia. Fue entonces cuando noté que las formaciones rocosas tomaban una extraña similitud con rostros humanos, caras talladas por la erosión y el paso del tiempo, me observaban desde las paredes de la cueva. Sus expresiones variaban, desde la serenidad hasta la melancolía, como si fueran guardianes silenciosos de secretos ancestrales. Mis pasos resonaban en la caverna y el sonido de gotas de agua goteando creaba una atmósfera casi mística. Entre las sombras empecé a discernir siluetas que parecían moverse, como si los rostros de la cueva estuvieran cobrando vida. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando al girar una esquina me encontré frente a una abertura que daba paso a una cámara más grande. En el centro, una formación rocosa se asemejaba sorprendentemente a la figura de un gigante con rasgos de un humano. Aquello que había escuchado en las historias del rancho, la misteriosa figura entre las rocas, se desplegaba ante mí, dándome la razón acerca de que la historia de aquel ranchero solo había sido una roca que parecía una criatura mitológica. Estaba a punto de salir de la cueva, cuando noté que la temperatura bajó de súbito y una ráfaga de viento entró, causando una especie de silbido, al chocar contra las pequeñas oberturas entre las piedras. Luego las piedras cambiaron de forma, no sé cómo explicarlo, sé que suena demasiado increíble, pero juro por Dios que tanto las sombras como las paredes de la cueva parecían realizar una especie de gesticulación. Luego escuché una especie de grito aterrador que me obligó a salir de inmediato de ese lugar. Salí de la cueva y me dirigí a la brecha que me llevó hasta ahí. Entonces alguien o algo me arrojó unas pequeñas piedras en la cabeza, me detuve y me giré para ver qué era lo que ocurría. Entonces vi a esta pequeña criatura de color cenizo. Iba vestida de una manera bastante peculiar, parecía como hecha con puros retazos de ropa de distinto color. Mediría menos de 1 metro, creí que más que de un troll, se trataba de un chaneque o una lux. La criatura mostraba una mirada siniestra y apenas me vio, comenzó a acercarse a mí corriendo, y yo por puro reflejo corrí para alejarme de él. De ahí no recuerdo más, pues al estar tan resbaloso y sinuoso el camino, terminé cayendo y perdí la conciencia. Me encontraron unos hombres que por pura casualidad se encontraban correteando a un par de borregos. Cuando les conté lo ocurrido, dudaron de mi historia, pues dijeron que todo lo que había vivido fue solo una alucinación a causa del golpe que me di. No intenté convencerlos, en cambio cuando pude, platiqué con los rancheros que me hablaron acerca del lugar. Ellos sí me creyeron, además de que pensaban que tal vez dentro de la cueva existía alguna entrada a un lugar muy profundo en la tierra. Yo nunca volví a acercarme a ese lugar, pues sé que lo que vi fue 100% real, y me importa poco si me llegaron a creer o no. Esto me ocurrió cuando yo era una niña, y es algo que me ha costado mucho superar, y al día de hoy me da miedo dejar que mis hijos desaparezcan de mi vista por más de 1 hora, y siempre tengo que ver con quién están exactamente. Muchos me llaman sobreprotectora, pero creo que habiendo visto lo que mis ojos vieron, la mayoría de personas actuarían igual o peor que yo. En aquel entonces mis padres me habían llenado la cabeza con historias de magia y fantasía, se empeñaban cada año en crear eventos inolvidables, no solo para mí, sino también para mis hermanas. Las cartas que escribía, cargadas de sueños y anhelos, eran como pequeños poemas que tejían un vínculo directo con la fantasía, y las respuestas de Santa Claus y los Reyes Magos convertían mi mundo en un lugar lleno de maravillas. A esa edad, la realidad de Santa Claus y los Reyes Magos era incuestionable para mí. Eran seres mágicos que sin lugar a dudas
llenaban mi hogar de alegría. Sin embargo, aquellas creencias infantiles, tan puras y llenas de asombro, se convertirían en el hilo conductor hacia un peligro que ni en mis sueños más oscuros hubiera imaginado. El fatídico giro en mi vida se manifestó cuando a mis 9 años, una desgracia se posó sobre mi familia. Mi abuelo materno, un hombre de rostro serio y mirada distante, partió de este mundo. Aunque no compartía una conexión profunda con él, su muerte resonó como un eco pesaroso en cada rincón de la casa. Para honrar su memoria y atender a los asuntos pendientes en el rancho donde vivió sus últimos días, la familia decidió pasar las fiestas en aquel remoto lugar. A solo 4 días de la Navidad, nos dirigimos al rancho en medio de la nada, como un tributo a las tradiciones familiares, mientras los adultos se ocupaban de cuidar el ganado y organizar las pertenencias del abuelo. Los primos mayores no tardaron en manifestar su descontento por la falta de acceso a Internet y señal de datos móviles. En cambio, los más pequeños, entre los que me encontraba, aguardábamos con entusiasmo la prometida Navidad que nos aseguraban sería inolvidable. La primera tarea al llegar fue desempacar y asignar los cuartos. Me tocó compartir la habitación con mis 2 hermanas y 2 primos gemelos, junto con una prima más pequeña. Sin embargo, mientras nos instalábamos, la atención se desvió hacia una vieja libreta en la mesa de noche, desgastada por el tiempo. Se veía como algo que prometía contener algo emocionante. La libreta, casi en su totalidad en blanco, guardaba solo una página rayada con una frase que se repetía como un eco perturbador: no confíes en el duende. La intriga nos envolvió como una neblina densa, pero nuestras indagaciones no revelaron más información. Decidimos guardar la libreta en uno de los cajones de la habitación, pensando que tal vez mi abuelo había dejado ahí el nombre de una película o libro para no olvidar cómo se llamaba. Después de habernos instalado en la habitación, que sería nuestro refugio durante los próximos 3 días, decidimos aventurarnos a explorar el rancho. La idea era jugar y disfrutar del aire fresco antes de regresar para la próxima comida. Afortunadamente, nuestros padres estuvieron de acuerdo y con risas y corriendo. Todos nos dirigimos hacia el vasto terreno del rancho. Durante las primeras horas, la armonía reinaba, jugamos en perfecta sincronía, sin conflictos ni peleas. Sin embargo, como es común en niños de esa edad, la situación dio un giro inesperado cuando alguien propuso cambiar de juego. Lo que empezó como un inocente cambio de actividad, llevó a una fractura en el grupo, niñas por un lado, niños por el otro. Cada grupo emprendió su propia ruta de diversión y se distanció en su propio mundo. El grupo de las niñas, conformado conmigo y por mis hermanas y otras 3 primas, comenzamos a caminar sin dirección. Después de un rato sin decidir qué jugar, decidimos explorar los establos con la esperanza de encontrar algo interesante o tal vez construir un fuerte improvisado. No obstante, al llegar, nos dimos cuenta de que los establos carecían de cualquier material útil para nuestras travesuras. Solo se encontraba heno y el espacio vacío de la realidad desinfló nuestras expectativas. En ese momento, nos acomodamos entre las pacas de alfalfa, compartiendo risas y conversaciones sobre nuestros deseos navideños y las cartas que escribiríamos. Mis hermanas y yo comenzamos a enumerar nuestros más preciados deseos para Santa Claus y los Reyes Magos, sumergiéndonos en la magia que solo los ojos de los niños pueden ver. Sin embargo, nuestras primas, con una certeza que nos desconcertó, afirmaron que Santa Claus no era real, sosteniendo que solo los Reyes Magos tenían el poder de traer regalos. Un revuelo de incredulidad y protesta se desató, desencadenando una discusión acalorada sobre la existencia de Santa Claus. La tensión escaló y las palabras se volvieron gritos. Incluso mi hermana estuvo a punto de lanzar un golpe contra una de mis primas. Justo cuando la disputa alcanzaba su punto más alto, una risa infantil resonó desde detrás de las pacas de alfalfa en la esquina del establo. La disputa se evaporó al instante. Las miradas se dirigieron hacia el sonido misterioso. Todas escuchamos claramente aquella risa. Una risa que no podíamos confundir con el sonido de algún roedor o animal pequeño.
Era una risa infantil que se filtraba entre las pacas, imposible de atribuir a cualquier ser visible. Inicialmente, pensamos que algún primo intentaba jugar una broma, pero pronto nos dimos cuenta de que solo había una entrada al establo y ninguna de nosotras había visto a nadie entrar o salir desde que llegamos. El misterio se apoderó de nosotras, dejándonos en un silencio expectante, frente a la posibilidad de que algo más, algo incomprensible se escondiera en el establo. Con cautela, nos aproximamos hacia la fuente de aquella risa misteriosa. Cada paso resonaba en el establo y cuando estábamos justo detrás de las pacas de alfalfa, la extrañeza se apoderó de nosotras, al percatarnos de que no había absolutamente nadie ahí. Aquella ausencia detrás de las pacas desafió toda lógica, dejándonos boquiabiertas. Una de mis primas mayores, con sus 10 años cumplidos ya, trató de disipar el misterio sugiriendo que tal vez había sido el graznido de algún ave de paso, un sonido amplificado por el eco del lugar. No obstante, las demás rechazamos esta explicación de inmediato. Pues la risa que habíamos escuchado era clara y distintiva, lejos de ser confundida con el simple chirrido de un ave. Justo cuando estábamos a punto de abandonar la búsqueda de respuestas, la risa volvió a resonar, esta vez, con una fuerza y claridad que no admitía dudas. La risa, ahora más potente, parecía emerger de una pila de heno totalmente seco en el extremo opuesto del establo. Las 6 nos miramos con desconcierto, pero la curiosidad inicial se transformó en un escalofrío de temor. Decidimos salir del establo antes de adentrarnos aún más en el enigma que se desplegaba ante nosotras. Con pasos cautelosos, iniciamos el camino hacia la salida. Sin embargo, a mitad de trayecto, la risa persistía y para nuestra consternación, cada vez que volteábamos hacia la pila de heno, podíamos observar claramente cómo ésta se movía, como si algo o alguien estuviera oculto en su interior. Un escalofrío recorrió nuestra columna vertebral y un nudo de temor se instaló en nuestras gargantas. Ante esta perturbadora visión, comenzamos a correr hacia la salida del establo, gritando y llorando, llamando a nuestros padres con desesperación, y la risa continuaba, acompañándonos como una melodía macabra, mientras huíamos de aquel lugar cargado de inexplicables fenómenos. Llegamos a la casa, con los ojos aún llenos de lágrimas y los corazones palpitando con fuerza. Al relatar a nuestros padres lo sucedido, esperábamos encontrar consuelo y respuestas. Sin embargo, sus rostros apenas mostraron asombro y con tranquilidad, nos explicaron que en el rancho habitaban mapaches y zarigüeyas. Argumentaron que estos animales, en ocasiones, emitían sonidos que podrían confundirse con risas y que además solían refugiarse entre las pilas de heno o alfalfa para resguardarse del frío. Aunque sus palabras buscaron calmar nuestras inquietudes, ninguna de nosotras podía aceptar completamente esa explicación. La risa que habíamos escuchado no se asemejaba a los gruñidos o chillidos de un animal. No obstante, ante la insistencia de nuestros padres, nos resignamos a aceptar su versión, dejando el tema en pausa por el momento. Sin embargo, la idea de regresar a aquellos establos, ahora impregnados de una extraña presencia, nos aterraba, pues el misterio flotaba en el aire y ninguna deseaba aventurarse de nuevo en aquel rincón del rancho. A la mañana siguiente, mis hermanas, primas y yo decidimos continuar explorando el rancho, evitando cuidadosamente el área que incluía los establos. Después de un rato de caminar y disfrutar del paisaje, decidimos detenernos a descansar bajo la sombra de un majestuoso árbol de pirul que se erigía en la propiedad. La idea de convertirlo en nuestra propia casa del árbol nos entusiasmó y comenzamos a escalar sus robustas ramas, dejándonos llevar por la magia de la imaginación. Mientras fantaseábamos sobre los planes para nuestra futura morada, entre risas y sueños compartidos, una voz desconocida se sumó al bullicio, sugiriendo con inocencia: podríamos poner un tobogán desde la entrada hasta el piso. Sorprendidas, las 6 nos volvimos hacia arriba, de donde parecía provenir la voz. Sin embargo, el asombro pronto se transformó en terror al percatarnos de la presencia de un pequeño ser sentado en una de las ramas más altas del pirul. Este ser,
vestido con ropas de manta y un sombrero peculiar, nos miraba con ojos de un morado vibrante y una dentadura que a pesar de parecer humana, destacaba por sus dientes caninos puntiagudos. A pesar de su baja estatura, su rostro y orejas puntiagudas le conferían la apariencia de un duende salido de los cuentos de hadas. La sorpresa y el miedo se apoderaron de nosotras y mis primas, junto con mis hermanas, comenzaron a bajar del árbol con rapidez, intentando huir de la criatura que había aparecido de la nada. Una vez todas estuvimos abajo, nos dimos cuenta de que aquel ser había descendido con un solo salto, bloqueando nuestro camino y su presencia se reveló por completo y la realidad frente a nosotras se tornó más extraña y misteriosa de lo que hubiéramos imaginado, aunque sus ropas eran delgadas para el clima. Su aspecto y sus rasgos sugerían algo fuera de lo común. Mientras nuestras pulsaciones se aceleraban y el temor nos envolvía, aquel ser nos dirigió una sonrisa y con una voz tranquila, nos dijo, «No tienen por qué tenerme miedo». Aquellas palabras, pronunciadas por la criatura que desafiaba toda explicación lógica, colocaban un velo de incertidumbre sobre el día soleado en el rancho. A pesar de que la criatura parecía irradiar un cierto aire de hospitalidad y buena fe, algo en lo más profundo de nosotras nos hacía dudar acerca de sus verdaderas intenciones. Sin embargo, fue la prima más pequeña, de tan solo 6 años, quien se atrevió a romper el tenso silencio y preguntó quién era aquel extraño ser. Con una sonrisa, el duende confirmó lo que nuestras miradas ya sugerían, era un duende, pero no uno común. Antes de que pudiéramos expresar nuestras opiniones, nos reveló que era un ayudante de Santa Claus. Nos dijo que el día anterior nos había estado observando en el establo y presenciado nuestra acalorada discusión sobre la existencia de Santa Claus y con tono amigable nos aseguró que Santa Claus era totalmente real. La noticia resonó en nuestros corazones infantiles y cualquier pensamiento de duda sobre las intenciones del duende desapareció por completo. Ahora estábamos convencidas de que aquel ser simpático era un leal aliado de Santa Claus, dispuesto a cumplir todos nuestros deseos. Entusiasmadas, comenzamos a hacerle preguntas y a expresar nuestros deseos. La más común fue la solicitud de juguetes y para nuestra sorpresa, el duende respondió afirmativamente, con una facilidad aparentemente mágica, cada vez que alguna de nosotras pedía un juguete en específico. El duende tomaba una roca del suelo o arrancaba una rama del árbol y después de realizar algunos movimientos con las manos, el juguete aparecía en sus manos como por arte de magia. Recuerdo claramente cómo le pregunté al duende si no sentía frío con esa delgada ropa de manta que llevaba, siguiendo su fachada de alegría, nos aseguró que no sentía en absoluto el frío. Luego, con una divertida ocurrencia, nos mostró cómo en caso de necesitar abrigo, podía estirar sus orejas y usarlas como una pequeña manta. Las risas estallaron entre nosotras y después de que las orejas del duende regresaron a su estado normal, continuamos jugando con los juguetes que nos había traído. Sin embargo, la alegría pronto se desvaneció cuando, después de unas horas, comenzamos a notar que los juguetes se volvían frágiles y se rompían con el más mínimo movimiento. La felicidad que nos proporcionaron aquellos regalos efímeros se vio ensombrecida por la rápida decadencia de su calidad. A pesar de la decepción que sentimos al ver que los juguetes estaban frágiles y rotos, nos dirigimos al duende para preguntarle si podría arreglarlos. Para nuestro pesar, nos comunicó que no tenía la capacidad para reparar los juguetes. Al observar la hora, nos dimos cuenta de que habíamos pasado muchas horas fuera de la casa y era momento de regresar. Sin embargo, antes de que alguna de nosotras pudiera expresarlo en voz alta, el duende nos miró y nos propuso una oferta tentadora. Aunque no podía reparar los juguetes, podría llevarnos al taller de Santa Claus, donde tendríamos acceso a montañas de juguetes y podríamos escoger los que quisiéramos, incluso más de uno si así lo deseábamos. Inicialmente, la propuesta sonó irresistiblemente atractiva, pero mi prima, movida por la curiosidad, cuestionó cómo podríamos llegar al Polo Norte estando en México. La expresión del duende cambió abruptamente, su sonrisa desapareció como si no hubiera esperado ser cuestionado, permaneció en silencio por un momento, como si estuviera ideando una nueva mentira. Luego,
volvió a sonreír amablemente y nos aseguró que en el establo donde habíamos estado, había un portal que nos transportaría al Polo Norte y desde ahí, nos llevaría al taller. Solo teníamos que seguirlo y pronto tendríamos todos los juguetes que deseáramos. Aunque inicialmente las 6 parecíamos estar seguras de querer seguir al duende, la vacilación en su respuesta generó un escepticismo colectivo. Nos dimos cuenta de que algo no estaba bien con aquella criatura y no estábamos dispuestas a seguirlo, tratando de mantener una fachada amable. Mi prima mayor, con sus 10 años de edad, le dijo al duende que nos encantaría ir, pero que ya era hora de regresar a nuestras casas o nuestros padres se enojarían. Tomó a su hermana de la mano y comenzó a avanzar hacia la casa. Sin embargo, el duende se interpuso en su camino, bloqueándonos el paso y forzando una sonrisa cada vez más inquietante. Nos insistió en que no podíamos irnos. Debíamos quedarnos para recibir regalos y evitar ser catalogadas como niñas malas. Las amenazas veladas sobre quedar fuera de la lista de niñas buenas y no recibir regalos jamás comenzaron a ponernos nerviosas, aunque le dijimos ya más asustadas, que realmente no podíamos quedarnos y debíamos volver a casa. El duende, en un acto desesperado, metió sus manos en las bolsas de su pequeño pantalón de manta y sacó un montón de dulces. Nos dijo que si nos quedábamos, podríamos disfrutar de los dulces con él, y aunque no teníamos que ir al Polo Norte, debíamos permanecer un poco más para compartir este momento dulce. Prácticamente, nos hizo tomar los dulces de sus manos a la fuerza, dejándonos en una situación incómoda y angustiante. Con el corazón latiendo con fuerza, las 6 tomamos los dulces que aquel duende insistente nos ofrecía, pero ninguna de nosotras se atrevió a probarlos. Intentamos convencerlo de que debíamos regresar a casa, pero su insistencia se volvía cada vez más agresiva, dejándonos atrapadas en una situación incómoda. Cualquier intento de huir parecía estar destinado al fracaso, ya que él se colocaba en una posición amenazante, bloqueando cualquier salida hacia la seguridad de nuestros hogares. Después de varios minutos de tensión, el duende propuso un juego de escondidas. Si ganábamos, podríamos irnos a casa, pero si él ganaba, nos llevaría al establo para viajar al Polo Norte. Aunque estábamos aterradas, pensamos que podríamos aprovechar la oportunidad para correr hacia casa mientras contaba. Accedimos a jugar y con entusiasmo. El duende comenzó a contar hasta 10. Sin perder tiempo, nos lanzamos a toda velocidad hacia la casa, pero la distancia era demasiado grande. Al llegar al número 7, nos dimos cuenta de que no importaba cuán rápido corriéramos, no llegaríamos antes de que terminara de contar. Desesperadas, nos escondimos detrás de un gigantesco tronco de árbol derribado, rezando para pasar desapercibidas. Mientras esperábamos, las linternas de nuestros padres parpadeaban a lo lejos, buscándonos en la creciente oscuridad. Intentamos llamar su atención sin hacer ruido. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, estábamos a punto de salir de nuestro escondite para correr hacia ellos, cuando de repente escuchamos una tétrica voz detrás de nosotras. ¿Qué dijo 10? Volteando, vimos al duende trepado en el tronco, pero su rostro había cambiado por completo y sus ojos morados brillaban en la oscuridad, sus dientes puntiagudos y sus manos ahora parecían garras. Gritamos y corrimos hacia nuestros padres, quienes al escuchar nuestras voces, se dirigieron hacia nosotros. Al ver al duende, nuestros padres comenzaron a gritar para asustar a lo que ellos pensaron era un perro a primera vista, pero al estar más cerca, vieron qué es lo que era y para nuestra fortuna, el duende pareció asustarse con su presencia y huyó del lugar. Todos estaban tan alterados que apenas salió el sol al día siguiente, nos fuimos de ese rancho. Nunca pudimos olvidar esa experiencia extraña, especialmente porque al investigar el lugar donde pasamos esas largas horas, los adultos descubrieron que los juguetes que creíamos tener eran solo piedras y palos. Siempre he creído que aquel duende tenía el poder de crear ilusiones y aunque jamás volvió, su recuerdo perdurará entre nosotras. Gracias a nuestros padres, salimos ilesas de aquella misteriosa y aterradora situación y ninguna de nosotras se aventuraría a regresar al rancho. Relatos anónimos.